Lo primero que tenemos que hacer es crear una base de datos. Voy a crear una base de datos que se llama práctica. Creamos aquí. También tenemos que cambiar el idioma para que sea más fácil. En este caso estamos trabajando con español. En este caso vamos a colocar práctica. Le damos a clic al botón crear y creamos la nueva base de datos. Ahora, sabemos que después de haber creado la base de datos, tenemos que crear las tablas. Una base de datos tiene muchas tablas o múltiples tablas. En este caso vamos a crear lo que se llamaría la tabla número 1, para, como por ejemplo, y me pide los números de campos. Los campos son como los atributos que van a poseer esa tabla. Le doy guardar y en esta posición me da cada uno de los detalles del campo, de los dos campos que dije que tenía esa tabla. Bueno, en el primer campo vamos a colocar como la identificación y un nombre. Y aquí abajo colocamos lo que es el tipo de campo. En este caso vamos a trabajar que el ID es un número entero. Vamos a colocarle 10 como rango. Y en el nombre voy a colocar varchar. Y voy a colocar varchar porque este no es un nombre, nombre lleva caracteres. Vamos a colocar 10 como un ejemplo. Se puede colocar más, se puede colocar menos. Bueno, cuando se crea la tabla, sabemos que cada tabla tiene que tener un índice. En este caso vamos a colocar ID como el índice de la tabla o como campo primario. Todo lo demás, mientras tanto, se puede dejar así listo. Y para terminar le damos clic en grabar o continuar si queremos crear otro campo, pero en este caso vamos a darle grabar para apreciar mejor los otros dos campos. Bueno, podemos observar lo que sale desde MySQL es la creación de la nueva tabla con los nuevos atributos. En este caso la tabla práctica y ID y el nombre, que serían los datos de eso. Vamos a insertar lo que es datos o valores en nuestra tabla. En este caso ID vamos a colocar número 1 y el nombre, por ejemplo, Jorge. Vamos a colocar aquí el ID número 2 y colocamos el nombre. Le damos guardar o continuar y listo. Aquí se puede apreciar lo que es el código SQL del insertar datos. Esos datos se pueden verificar dándole clic en tabla 1. Apreciamos lo que son la información que tiene dentro de esa tabla. Podemos observar dos filas en la tabla 1. Lo que es la primera fila dice ID1 con el nombre que es Jorge y la segunda que dice ID2 con el siguiente nombre. Bueno, ya creamos una base de datos con una tabla y hemos insertado dos información a partir de PHP Miami. Bueno, ahora lo que vamos a ver lo que es código PHP. PHP es muy robusto, lenguaje de programación que ya lo hemos hablado anteriormente, que es el lenguaje que vamos a utilizar para enlazar con la base de datos. Creamos una variable llamada conexión, damos igual a esa variable, escribimos la función MySQL connect y escribimos el nombre de la base, el nombre de la base de datos, el servidor de base de datos que vamos a colocar, en este caso es localhost. También sirve colocando una dirección IP. Colocamos el nombre de usuario y la contraseña. En este caso no voy a colocar contraseña porque tengo el usuario sin contraseña. Tengo la contraseña vacía, entonces dejo eso sin la contraseña. Pero también se puede colocar. Esta línea lo que hace en realidad es generar una conexión a la base de datos y lo guarda en una variable llamada conexión. Bueno, ahora
podemos colocar también, podemos desarrollarlo o jugar con lo que son la programación. Podemos ingresar un if, una estructura de decisión, y dentro del if decimos que si no se conecta, entonces va a ocurrir otro evento. En este caso pueden dar un mensaje de error o simplemente salir o decir que no se pudo conectar con la base de datos. Colocamos un de lo contrario, un else, en caso de que no se realice lo que es la conexión a la base de datos. Lo segundo que hacemos es elegir una base de datos. Escribimos MySQL select, que sería el nombre de la función para crear la base de datos. Luego, el segundo parámetro es la variable de conexión para saber a qué se conecta la base de datos, que en este caso es localhost y el nombre del usuario. Esto es importante hacerlo, ya que con esto sin esto no se puede conectar a la base de datos. En este caso la base de datos se llama práctica, que la habíamos creado anteriormente, y ya podemos crear una variable donde podemos desarrollar código SQL y hacer consultas, insertar datos, remover datos. Vamos a como podemos ver, en mi base de datos tengo la variable nombre, la tabla 1, y el identificador ID igual a 1. Entonces vamos a hacer una consulta con el ID 1. En este caso, como resultado me tiene que dar el nombre Jorge. Si dejo este código aquí así, me va a hacer es una consulta guardando la variable query del nombre Jorge. Bueno, le asigno una variable, vamos a llamarla Q, y aquí vamos a guardar lo que es el SQL query. Aquí tenemos que colocar dos variables, lo que es el código MySQL, que lo guardamos en la variable como parámetro, y en el segundo parámetro colocamos el identificador de la conexión, que es este que está aquí arriba, que es la conexión de localhost, y el nombre de usuario de la base de datos. En este momento ya sabe que estamos en esta base de datos realizando esta conexión y hace la siguiente consulta. Ya se realizó lo que es la petición. Ahora, para ver cómo quedó el resultado de la consulta, pues creamos otra variable llamada result y utilizamos lo que es la función MySQL-result. Result va a tener como primer parámetro lo que es Q, que sería lo que es la query o la consulta de la base de datos, y como segundo parámetro colocamos un número. En este caso vamos a colocar 0, porque esto no puede regresar más de un valor. Entonces con esto limito a que me vaya a regresar nada más uno solo, que sería en este caso el primero de la base de datos, que sería en este caso Jorge. Pues si no, pues entonces le quito lo que es este where para que la consulta sea global y me hace la consulta de toda la información que está dentro de la base de datos. En este caso vamos a dejarlo así, colocamos la posición 0, una posición 0, que este es como que trabaja de forma de arreglo. Entonces la posición 0 es la primera que está en la tabla de la base de datos MySQL. Bueno, luego lo que hacemos es imprimir con echo la variable result, que en este caso me tiene que dar el nombre de la base de datos. Guardamos y verificamos. Aquí en el explorador podemos ver, cargamos la página y me da el nombre que estoy solicitando. Bueno, esto fue todo, muchas gracias, hasta luego.